Buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 4 y el día de hoy vamos a abordar dos grupos de antimicrobianos. El primero son los antimetabolitos, que está conformado por las sulfonamidas y las diaminopirimidinas. Y en el segundo grupo tenemos a los antifímicos, que en este caso va a haber 4 integrantes, que es la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. En cada grupo de fármacos vamos a abordar 5 aspectos importantes, que van a ser su espectro, los integrantes, los efectos adversos, su farmacocinética y farmacodinámica, y por último algunas interacciones que consideramos importantes mencionar. Antimetabolitos. Van a interferir en la síntesis del ADN. Son fármacos del CCS y van a actuar en primer lugar en la fase S del ciclo celular. Van a tener efectos citotóxicos sobre células neoplásicas y acciones inmunosupresoras. Sulfonamidas. Estos van a inhibir a las bacterias gram positivo y gram negativas. Van a actuar frente a géneros como Mycobacterium, Chlamydia, Plasmodium, Toxoplasma, bacterias como Nocardia, E. coli y Salmonella. Sus integrantes van a ser sulfamadicina, sulfisoxazol, sulfametaxol y sulfadoxina. Para su farmacodinámica, por interferencia con la síntesis de ácido fólico microbiano, va a inhibir de forma competitiva la incorporación del PABA en ácido tetrahidroteoroico. En su farmacocinética, las dosis orales se absorben del 70% al 100% y se pueden encontrar en la orina 30 minutos después de la ingestación. Una unión a la albúmina y una concentración plasmótica de 2 a 6 horas, según el fármaco. En dosis suficientes, tenemos a la sulfadiazina y al sulfisoxazol. Estos van a alcanzar concentraciones en el líquido cefalorraquídeo, que pueden ser efectivas en la meningitis. Sin embargo, esta, debido a la resistencia, rara vez se va a usar. Se metabolizan en el hígado y el principal metabolito es la sulfonamida N4-acetilada. La acetilación genera productos inactivos, pero se conservan en el potencial tóxico de la sustancia original. Se va a eliminar como el compuesto sin cambios y como productos metabólicos. La fracción más grande se excreta en la orina y la semivida. Estas van a depender de la función renal en la orina ácida. Las sulfonamidas antiguas son insolubles y pueden formar depósitos cristalinos. Por otro lado, también en pequeñas cantidades se eliminan en heces, bilis, leche y secreciones. Para sus reacciones, tenemos reacciones de hipersensibilidad, como lo es el síndrome de Behet, de prurito, fotosensibilidad, exantemas y vías urinarias, cristalorio. Como reacciones adversas tenemos náuseas, vómito, anorexia en recién nacidos. Para sus interacciones farmacológicas se observan como warfarina, hipoglucemiantes y anticonvulsivos. El siguiente grupo son las diaminopirimidinas. Tenemos que son antibióticos de amplio espectro. Eso quiere decir que actúa tanto en gram positivas como en bacterias gram negativas. En sus integrantes, pues vamos a tener que se encuentra la trimetropina, tenemos la ormetropina, la pirimetamina y la aditopina. En sus efectos adversos tenemos reacciones de hipersensibilidad, manifestaciones cutáneas, el rash, tenemos alteraciones gastrointestinales como son náuseas y vómito. También vamos a tener alteraciones hematológicas. Entre estas tenemos a la anemia megablástica, tenemos anemia hemolítica, tenemos a la leucopenia y a la trombocitopenia. En pacientes inmunosuprimidos, pues vamos a tener fiebre, rash, leucopenia, diarrea, hipercalemia e hiponatremia. Su farmacocinética, pues estos van a ser fármacos de una rápida absorción por vía oral, una absorción del 85 al 90%, son altamente liposolubles, su metabolismo es hepático y tiene una amplia distribución entre todos los tejidos. Su excreción pues va a ser por vía renal. Este fármaco tiene un tiempo de vida media de 11 a 12 horas y su metabolismo es a través de una O-desmetilización. Tenemos que son muy hidrosolubles y pues en su farmacodinemia tenemos que estos son fármacos. Estos fármacos van a inhibir la síntesis del folato
en las bacterias. ¿Cómo lo van a hacer? Pues esto es mediante la interacción con una enzima. ¿Cuál va a ser esta enzima? Pues va a ser la hidrofolato reductasa. ¿Qué va a hacer esta hidrofolato reductasa? Pues esta es la encargada de convertir el folato a ácido tetrahidrofólico. Esto pues para poder sintetizar bases de DNA. ¿Cuáles van a ser sus interacciones importantes? Pues tenemos entre estas pues con todos estos fármacos. En la amantadina pues el trimmetoprim va a aumentar el riesgo de mioclonias o delirio y esto puede aumentar su concentración plasmática y viceversa. En antibióticos orales tenemos que el trimmetoprim va a disminuir el metabolismo del antibiótico oral. En la azatioprina tenemos que el trimmetoprim va a aumentar el efecto mielosupresor de este medicamento. En el conivaptan y en la dapsona pues van a aumentar las concentraciones plasmáticas de este. Y en los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 tenemos que el trimmetoprim pues va a aumentar el efecto hipercaliémico de este. Antifímicos. Los antifímicos son un esquema terapéutico contra tuberculosis, los cuales pues van a estar divididos en primera línea y segunda línea. En primera línea vamos a tener lo que son la rifampicina, la isoniazida, la piricinamida y el etambutol, siendo los primeros tres bactericidas y el etambutol bacteriostático. En segunda línea vamos a tener lo que es la streptomicina, las quinolonas, la capreomicina, la protionamida, la etionamida, la canamicina, la rifambutina, el ácido paraaminosalicílico, la cicloserina, la clofamida y los macrólidos, siendo así que los primeros 7 son bactericidas y los últimos 4 bacteriostáticos. En esta ocasión solamente hablaremos de los antifímicos de primera línea, empezando con la rifampicina. La rifampicina tiene un espectro bactericida y actúa contra organismos gram positivos y algunos gram negativos, los cuales son especies de Neisseria y Haemophilus. También micobacterias, que en este caso pues Mycobacterium tuberculosis. Los principales efectos adversos del medicamento son coloración naranja, inocua en lo que es la orina, en el sudor o las lágrimas. Los poco frecuentes principalmente pues son anorexia, náuseas y vómito, molestias abdominales con diarrea, erupciones cutáneas, trombocitopenia, nefritis, ictericia transitoria, hepatitis y un síndrome similar a la gripe. Y en algunos casos necrosis tubular aguda. En la farmacocinética vamos a tener que principalmente su vía de administración va a ser de forma oral. Su absorción va a ser principalmente gastrointestinal. Las concentraciones séricas pico van a alcanzarse en 2 o 3 a 4 horas a una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso. Su vida media biológica en suero de rifampicina va a ser de 3 horas. Su distribución va a ser ampliamente en fluidos corporales y tejidos. Su metabolismo principalmente va a ser en el hígado, en el cual pues va a ser por una recirculación enterohepática que nos va a producir un metabolito activo. Su excreción va a ser a las 6 horas, principalmente de forma renal en un 30% y de forma en las heces de un 60 a un 65%. La dosis diaria de la rifampicina va a ser de 600 miligramos en adultos y de 10 miligramos por kilogramo en pediátricos. En la farmacodinamia, pues vamos a tener que la rifampicina entra a los bacilos en forma dependiente de la concentración, alcanzando concentraciones estables a los 15 minutos. En este caso, la rifampicina se va a unir a lo que es la subunidad beta de la polimerasa del ARN, dependiente de ADN, para formar un complejo fármaco-enzima estable. La fijación de este fármaco va a inhibir la síntesis de ARN. Su resistencia va a ser el resultado de cualquiera de las variaciones posibles de las mutaciones puntuales en RPOB, dando así una unión reducida de la rifampicina a la polimerasa del RNA. La rifampicina es bactericida, penetra fácilmente en la mayoría de los tejidos y puede matar organismos que son poco accesibles, como organismos intracelulares y aquellos aislados en abscesos y cavidades pulmonares. Ahora, hablando de sus interacciones importantes, vamos a tener que hay que informar a la mujer que usa anticonceptivos orales para sustituir por otros medicamentos, porque la rifampicina va a inactivar estos fármacos y va a provocar alteraciones menstruales. Con la isoniazida va a aumentar su metabolismo y la conversión a su metabolito hepatotóxico. Hay que vigilar las manifestaciones de toxicidad hepática. Sus interacciones con el alcohol igual nos pueden llevar a aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. Los hipoglucemiantes y anticoagulantes van a aumentar su metabolismo de la rifampicina. El siguiente fármaco es la isoniazida. La isoniazida va a tener un espectro bactericida, va a ser eficaz contra bacilos gram positivos, en especial contra Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis. Ahora, en la farmacocinética vamos a tener que su vía de administración principalmente va a ser de forma oral, con una biodisponibilidad al 100%. Su absorción va a estar dado gastrointestinalmente, con el estómago vacío. Su vida media va a estar de 1 a 3 horas.
Su distribución se va a difundir en fluidos corporales y tejidos. Sus concentraciones plasmáticas máximas van a ser en 1 a 2 horas, con una dosis de 300 miligramos en adultos o 5 miligramos por kilogramo en pediátricos. Su metabolismo principalmente va a ser en el hígado por un proceso de acetilación. Su excreción va a ser principalmente renal en un 75 a un 95%. La isoniazida en la farmacodinamia pues va a estimular a CAT-G, que va a catalizar la producción de un radical que más tarde va a interactuar con el NAT, inhibiendo las actividades de la proteína transportadora de acilo reductasa y la proteína de betoacil sintasa, bloqueando la síntesis de ácido micólico, que pues este va a ser un potente esencial en la pared celular micobacteriana. Los principales efectos adversos que va a tener este medicamento van a ser erupción cutánea, lupus eritematoso sistémico inducido por medicamentos, hepatitis, neuropatía periférica, anemia, malestar gastrointestinal, convulsiones, encefalopatía, neuritis óptica y atrófica. Sus interacciones importantes de la isoniazida van a ser con el paracetamol, que nos va a aumentar el riesgo de hepatotoxicidad, la carbamazepina y la fenitoína, que nos van a dar una toxicidad neurológica, con el diazepam, que nos va a dar una sedación y una depresión respiratoria, la warfarina, que en este caso se nos va a aumentar lo que es la probabilidad de tener una hemorragia. Con el alcohol, que en este caso se nos va a aumentar el riesgo de tener hepatitis inducida por lo que es la isoniazida y, por último, convulsiones. La pidacinamida. Pidacinamida va a ser un bactericida frente a bacilos tuberculosis a dosis de 12.5 microgramos por mililitro. Mecanismo de acción. La pidacinamida se activa en condiciones ácidas con un pH de 5.9. Se va a difundir de forma pasiva en células micobacterianas. La pidacinamida se convertirá en ácido pidacinoico gracias a la acción de microorganismos susceptibles y se unirá de forma competitiva a la enzima PANDE, y esto desencadenará la degradación de la coenzima farmacocinética. Tiene una buena absorción por vía oral, alcanza su concentración máxima a las 2 horas con dosis de 45 miligramos por litro o 50 dosis de 1 miligramo. Tiene una amplia distribución tisular y esta alcanza concentraciones suficientes en líquido cefalorraquídeo. Es metabolizado en el hígado. Los metabolitos del ácido pidacinoico serán excretados por la orina. Su tasa media de eliminación es de 12 horas. Efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes son los digestivos. En ellos encontramos náuseas y vómitos. También podemos encontrar hepatotoxicidad dependiente de dosis. Y esto puede producir una hiperuricemia por la inhibición de la secreción del ácido úrico, una nefritis intersticial, una rhabdomiolisis, erupción cutánea, fotosensibilidad, interacciones medicamentosas. Al combinarlo con la rifampicina en el tratamiento de tuberculosis, se elevará la tasa de hepatotoxicidad. Etambutol. El etambutol actúa sobre las micobacterias en fase de crecimiento. Es un bacteriostático. Mecanismo de acción. Va a inhibir la adenovicil transferasa, que es una enzima importante de la pared celular micobacteriana de arabinogalactana. Farmacocinética. El etambutol tiene una biodisponibilidad oral del 80%. Alcanza su concentración máxima a las 2 o 4 horas después de su consumo. Tras 25 miligramos por kilogramo de consumo, alcanza su concentración plasmática de 5 miligramos por litro. Tiene una fijación a proteínas del 40% y una distribución tisular buena que incluye al líquido cefalorraquídeo. Eliminación. La eliminación renal se da en su mayor parte sin metabolizar. Su tasa media de filtración es de 3 a 4 horas. Efectos adversos. Dentro de los efectos adversos del etambutol tenemos hipersensibilidad, fiebre, artralgia, erupciones cutáneas y prurito.
También podemos encontrar cefalea, mareo, desorientación y alucinaciones. La hiperuricemia puede ser causada por la competencia que existe por la secreción tubular del ácido úrico. A dosis mayores de 15 miligramos por kilogramo se puede provocar una neuritis retrobulbar. Interacciones medicamentosas importantes. Los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio disminuirán la absorción del etambutol.